estén bien. Bienvenidos a mi blog Opiniones Calidad de Exportación en su segundo aniversario. En esta ocasión voy a hacerles un breve resumen de un tema de actualidad durante los últimos meses que, aunque suene trillado y cansino, voy a tratar de resumirlo. La situación política de Venezuela desde las elecciones del mes de octubre del año 2012 en que derrotó a Capriles, la etapa terminal de su enfermedad, el dilema de la posesión, su fallecimiento, el intento de embalsamamiento y por último las elecciones que serán el 14 de abril. Se lo he venido expresando durante algún tiempo, pero de eso quiero hacer un resumen sucinto de los hechos, aclarando de que no será de índole político, sino de tipo histórico y dejando picando algunos puntos, ni para unos ni para otros. Así que de una vez digo, moderación para los comentarios u opiniones que quieran dar, que no hayan exacerbaciones ni pasiones políticas. Para los venezolanos que vean esto, o para la gente ecuatoriana, sea de izquierda, antiimperialista o de la derecha, go green, go and out, Chávez. Cualquiera de esos, de una vez. Pero cualquier otro comentario o sugerencia, por supuesto, está abierto. Entonces, ¿cuál es el resumen? Tenemos a un personaje, Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de Venezuela elegido democráticamente en 1998, y con una realidad que ha sido plasmada en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en que una crisis de los partidos políticos tradicionales, los nuevos movimientos de izquierda. Recuerdo yo que en 1998 América Latina y el mundo estaba en el mayor neoliberalismo existente luego de la Guerra Fría, porque ya había pasado un lustro luego de la caída de la URSS. Cuba estaba hundida con los efectos de la recesión. No había amenazas terroristas, no había Al Qaeda, no habían atentados del 11 de septiembre, la economía estaba en un gran giro, las privatizaciones estaban a la orden del día. Y veíamos de que en Ecuador habían gobiernos de derecha, en Colombia habían gobiernos de derecha, en Venezuela, la Cuarta República, habían gobiernos de derecha, Argentina también, Brasil, tenemos a Menem, Enrique Cardoso, a Rafael Caldera, a Carlos Andrés Pérez, a Ernesto Samper, aquí tenemos a Durán Ballén y a Bucaram, Fujimori, Eduardo Frei, el hijo, Carlos Menem también, Julio María Sanguinetti, y todos estos casos. Y entonces, el primer punto fue Venezuela. Ah, y México también con Ernesto Zedillo. Y solamente estaba Cuba como el único enclave comunista dentro del gran continente. Lo cual vemos ahora, 15 años después que se ha girado la balanza. Tenemos Ecuador, Perú, Chile en su tiempo con Bachelet, Uruguay, Argentina, Paraguay en su tiempo con Lugo, Brasil, Venezuela, Honduras, Nicaragua y otros países más con gobiernos de izquierda. Juan Manuel Santos parece que medio ahí como que se quiere distanciar de Uribe. Ah, y Bolivia también, Neo. ¿Qué nos íbamos a imaginar esto? Pero para volver al punto, Susi, en este tiempo del neoliberalismo, teniendo Hugo Chávez el antecedente
de haber fundado junto a otros militares el movimiento bolivariano 200, habiendo visto el Caracazo, que cómo se reprimió al pueblo venezolano que protestaba por la falta de alimentos y la crisis, organizan esta sublevación militar en el 92, que fracasó, se entregó, dijo, bueno, perdí. Fue como, discúlpeme por la comparación, pero fue como Hitler cuando hizo el push de la cervecería en München en 1923. Dijo, bueno, fracasé, voy a la cárcel, escribo un libro y veremos qué pasa. Esa transición lo logró. Venezuela no había cambiado políticamente, seguía dominado por los gobiernos neoliberales de derecha. Y los candidatos que presentaron para las elecciones del 98 fueron en un nivel de decadencia de la política tradicional, teniendo a Irene Sainz como candidata, ex reina de belleza, y Chávez gana con el apoyo de toda la izquierda. Y empezó con la receta que se hará conocida para los ecuatorianos. Desprestigio de los partidos políticos tradicionales, ataque hacia la oligarquía y hacia los poderes establecidos, reforma, revolución, cambio, grupos indígenas, grupos de izquierda, intelectuales y asamblea constituyente para reformar la constitución. Lo logró, asamblea constituyente, reformó la constitución, referéndum aprobó y ratificó la constitución, se convocaron a nuevas elecciones, Chávez es elegido en estas elecciones en el año 99 e inicia con sus cambios. Las misiones bolivarianas que son ayudas a las personas más necesitadas, planes de vivienda y otra clase política. Le cambió el nombre República Bolivariana de Venezuela en vez de República de Venezuela, porque era la quinta república. Y impuso el Bolívar fuerte en vez del Bolívar. Retrasó media hora el uso horario de Venezuela, entre otras reformas. Y en 2002, en abril de 2002, en esta fecha, casualmente se cumplirá el aniversario número 11 del golpe de Estado, liderado por Fede Cámaras, la cúpula de la iglesia, ciertos medios de comunicación, en que se lo puso al golpista Pedro Carmona Estanga como jefe de facto. Chávez en 2 días se recuperó y se ratificó. Porque la cosa fue que la oposición venezolana hizo mal las cosas. No tenía que haber hecho así, eh, tan de frente, o sea, con tanta ilegalidad, que le salió mal el tiro y no obtuvieron apoyo internacional. Chávez vuelve a su casa. Chávez obtuvo victorias electorales, democracia plebiscitaria. ¿No les recuerda Ecuador eso? Ganó en 2004, ganó en 2007 y ganó en 2012. Incluso extendió el periodo presidencial a 6 años. Incluso reformó la constitución en que se admitía la reelección indefinida. Tuvo la opción de la revocatoria del mandato, que ganó la opción de que Chávez se quedara en el poder. La oposición venezolana siguió con el mismo discurso y no pudo articular a un personaje clave. Recién en los últimos años apareció Capriles, antes estaba Manuel Rosales, otros líderes han tenido que ir. Ha sido como el caso de Cuba, que la oligarquía venezolana se ha ido allá a Miami o a Bogotá. Bueno, veremos el desarrollo histórico. Finalmente en las últimas elecciones derrotó a Enrique Capriles Radonsky, exalcalde de Caracas, que se lo acusó de ser un miembro del golpe del año 2002, cuando todas las encuestas decían que no, que Chávez ya se iba y todo. No, logró la victoria. Bueno, hasta ahí estamos bien, bien, Chávez otro periodo más, hasta el 2019. Pero desde el 2011 ya sufría una enfermedad. Ciencia cierta no se sabe muy bien, dicen que era cáncer u otro tipo de enfermedad degenerativa desde 2011. La pregunta que se hace es, sabiendo que ya tenía esta enfermedad degenerativa, que lo minaba en sus capacidades, pregunto,
¿Por qué no dejó el poder? ¿Será porque creía que si lo dejaban a alguien más, las cosas no se iban a hacer de manera adecuada? ¿Será porque tenía un compromiso tan grande con el pueblo que no lo podía abandonar y que se iba a sacrificar por Venezuela hasta su muerte? ¿O será que la ambición del poder lo cegó tanto que se aferró y no lo quiso dejar? Las dejo al aire esas preguntas. Y se vio que aparentemente mejoró el cáncer con su tratamiento en Cuba, pero luego empeoró. Ya fue una etapa irreversible. Y así, con el último aliento, venció a Capriles Radón en las elecciones. Y aquí hago un paréntesis, ya que muchos ecuatorianos se involucraron tanto en estas elecciones, que los que ganaron dijeron: lloro de la felicidad, ganó mi comandante, ganó Chávez, vamos socialismo, vamos, no te mueras nunca. Mientras que los recalcitrantes del otro lado decían: de país de porquería, pueblo ignorante, ojalá que te mueras Chávez, ojalá que le caiga un asteroide a este pueblo, ¿cómo pueden elegir a semejante burro? Puta, por eso es que Correa no se va, pues porque sigue Chávez. Opiniones de un lado y opiniones del otro lado. Ambas extremos negativos, desnados, con prudencia, cómo se maneja la diplomacia y el principio de una intervención en el derecho internacional público. Haciendo este acápite, volvemos a la trama. Tenía que posesionarse Chávez el 10 de enero del año 2013, ya que la Constitución venezolana, en uno de sus artículos, decía que el periodo presidencial iniciaba el 10 de enero del 2013. Perfecto, no te dice la hora, y te dice: será ante la Asamblea Nacional, el conjunto de los diputados, pero tampoco se especificaba. Se consideraba Asamblea Nacional a todos los miembros, un quórum de mayoría absoluta, mayoría simple. ¿Cuánto se necesitaban? Chávez, estando en Cuba, sin poder comunicarse aparentemente, aunque decían que no, que sí, que ya estaba para comunicarse, que ya está vivito, que ya está vivito, que ya va a regresar, que es un invento de la CNN, eso que se va a morir. Aunque también fue desnable esa fotografía que sacó Diario El País de España, en que ya lo tenían entubado y que se iba a morir, pues tampoco es para jugar con la sensibilidad humana. Y vemos que era el dilema, que sí, que no, que se posicionaba. Incluso se planteaban varias posibilidades. Que la Asamblea Nacional fuera hasta Cuba, sesionara extraordinariamente en la Embajada de Venezuela en Cuba, que es territorio venezolano, se instalaba la Asamblea Nacional y le posesionaban a Chávez. Esa era una posibilidad. O también algunos decían: no, que no necesitan, que era un mandato. Puede ser, pero el acto de la posesión, en mi criterio, es un acto personalísimo, que es una solemnidad sustancial para el perfeccionamiento del acto jurídico, que en este caso es asumir la investidura del presidente de la República. Pongámoslo en un ejemplo, que haya sido al revés, ¿ya? Que Capriles haya ganado, y entonces Chávez estaba de presidente. El 10 de enero tocaba la posesión y tenía que posesionarse Capriles. Y a partir de ese periodo, desde el momento en que lo posesionaban, el otro candidato era oficialmente presidente de la República y comenzaba su periodo. Porque podía haber tenido su cartón del Tribunal Electoral que decía que era presidente, pero no lo podía ejercer. Porque el otro estaba todavía en la oficina, estaba ejerciendo sus plenos poderes. Entonces, esa es la magnitud del acto posesorio.
a mi criterio. Sí, pero me pueden decir, pero es la misma persona. Sí, puede ser la misma persona, pero hay que hacer la diferenciación. ¿Por qué? Porque luego el presidente de la República era el que elegía a su gabinete, incluyendo a su vicepresidente. Ojo, más adelante veremos por qué. A su vicepresidente. Nicolás Maduro, quien había sido en los primeros periodos de Chávez canciller, en el último periodo, en 2007, fue vicepresidente de la República. Perfecto. El periodo de Chávez con Maduro de vicepresidente y su gabinete terminó el 10 de enero del año 2013. Ese día tenía que darse el acto de posesión y quedaba en una cefalía Venezuela. Que ahí me puede ser válido que el principio democrático, que el principio de continuidad administrativa, puede ser, pero quedaba en una acefalía, tenía que darse un nombramiento. Entonces, ¿por qué Maduro quedó encargado de eso? Ellos hicieron una prorrogación del periodo presidencial, diciendo, bueno, Chávez no está aquí, esperémoslo. Lo hubiéramos esperado si es que hubiera pedido licencia que fue para el periodo que terminó el 10 de enero. Porque aunque suene trillado, tenía que volver a posesionarse para que continuara efectivamente el nuevo periodo presidencial, ya que se elegía un nuevo vicepresidente, se posesionaba un nuevo presidente de la Asamblea Nacional y nuevos ministros, nuevos embajadores y otra serie de funcionarios. Entonces, esa es la magnitud. Y es por eso que se discutió tanto sobre la posesión. Finalmente el Tribunal Supremo de Justicia dijo, bueno, por el principio de continuidad administrativa, el principio democrático, que el pueblo eligió a Chávez para que se haga con las elecciones, y como Chávez era el anterior presidente, no hay problema. No hay problema, puede posesionarse cuando le dé la gana, cuando se le recupere. Lo que tenía que haber existido en ese momento era el dictamen de los médicos para comprobar si había incapacidad temporal o incapacidad total para que haya una nueva sucesión presidencial. ¿Por qué no hubo? ¿Cuál era el susto? Sí, que por el morbo de la salud, perfecto, pero nada se perdía que se nombrara a este equipo de médicos, que el Tribunal Supremo de Justicia los nombrara, con conocimiento de la Asamblea Nacional. Iban estos 5 médicos a La Habana y decían, bueno, Chávez tiene esto y esto, con tal está con ausencia temporal o ausencia total. Y ahí veíamos qué hacíamos. Si esperábamos los 180 días, si se seguía con el orden de sucesión. Porque según ese caso, si es que eran durante los 2 primeros años del nuevo periodo, en que tenía que asumir, según el 134 de la Constitución, era el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Pero como hicieron este principio de continuidad, se asumía que seguía el mismo periodo. Y como decía, en los últimos 4 años, era el vicepresidente Nicolás Maduro. Entonces, bajo ese argumento, el Tribunal Supremo de Justicia autorizó que Nicolás Maduro se encargara del poder en Venezuela. Y lo que se dio la posesión con Patiño al lado. Y juramentó ante Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Pero en tal caso, se dio la posesión de Maduro luego de la muerte de Chávez el 5 de marzo del 2013. Y entre el 10 de enero y el 5 de marzo hubo un periodo de acefalía que lo intentó subsanar el Tribunal Supremo de Justicia, pero como que ese argumento es discutible. Es discutible el argumento del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, es válido, pero tenía que haber sido más reforzado.
las consideraciones jurídicas. Y también en otra decisión del Tribunal Supremo se dio esta facultad de presidente candidato. O sea, no, yo creo que por ética, en el caso de, no solo de este, sino de cualquier elección, licencia o renunciar, no, licencia más que todo, licencia sin sueldo, para poder ejercer esta candidatura. O sea, me parecía incompatible en todos los casos que presidentes en ejercicio de sus funciones sean candidatos, sea Correa, sea Nebot, en este caso sea Maduro. ¿Ya? Por eso yo decía, en un análisis político, ¿qué le convenía más a Venezuela? ¿Maduro o Cabello? Porque asumiendo, seamos éticos, bueno, eres candidato pero renuncias a tu magistratura, a tu cargo, presidente de la Asamblea o vicepresidente de la República. No se dio. Ahora Maduro está en carrera contra Capriles, el candidato de la oposición, que espera tener el apoyo que tuvo, un apoyo considerable de la oposición, porque normalmente Chávez derrotaba 70-30, 65-35, pero Capriles obtuvo un buen porcentaje, el mejor porcentaje de la oposición, que no llegaba todavía a un punto de gran apoyo que tenía y tiene Chávez. Y aquí llegamos a un punto crucial, el manejo mediático y político que se dio a la muerte de Hugo Chávez. Porque como siempre hay dos versiones. Uno, murió, era bueno, qué buena persona, que Dios lo tenga en su gloria, no hay que decir nada más de él, lo que hizo en vida, y pobrecito y todo. Y el otro, qué bien que se haya muerto ese juego, te lo tiene merecido, que se pudre en el infierno y todas esas cosas. Aquí el personaje en cuestión pudo haber sido bueno o malo, según para los afectados. Para los beneficiados de las misiones sociales es un dios. Para los que sufrieron las expropiaciones, para los empleados de RCTV, para los que perdieron sus cargos en PDVSA, es el demonio. Entonces, bajo esa valoración, ya es independiente de cada uno. Pero si alguien se considera cristiano, no debe desear la muerte a su prójimo. Si alguien se considera de buena religión, no tiene que alegrarse de la muerte, por más criminal que sea. Pero tampoco decir, ay, sí, pobrecito que era bueno, es todas sus culpas. Con prudencia, señores. Perfecto. Falleció. Latinoamérica está consternada. El mundo en su manejo, sí, un personaje importante, porque sea lo que sea, es un personaje diferente que marcó una época en Latinoamérica, para bien o para mal, pero la marcó. Inició el viraje político de América Latina, él solo, con Cuba en el 98 para lo que tenemos ahora en el 2013. Y se dieron los funerales de Estado, perfecto. Aquí ya viene el primer pero, el embalsamamiento. Lenin, Mao Zedong, Pol Pot, Evita Perón, personajes embalsamados. Chávez. Apareció un reportaje del mismo Chávez diciendo que no era cristiano, que no le parecía a él que se tuviera expuesto un cuerpo y que tenía que dársele cristiana sepultura. ¿Por qué no se respetó esa versión? Como el caso de Alfaro, que quiso ser enterrado en Guayaquil. ¿Y por qué lo sacaron y lo llevaron a Montecristi? O sea, ¿para qué carajo uno deja el testamento, pues entonces? Diciendo, mi última voluntad es esto, si luego personas que se autodenominan tener la memoria y el pensamiento de tal persona lo irrespetan e intentan interpretarlo a otro antojo. No, pues. Y empezó. Y aquí viene otro punto. No me pareció prudente que con Chávez ahí en las hordas fúnebres, todo, ahora sí querían todo rápido, la posesión rápido, que se posesione Maduro rápido para aprovechar mediáticamente el congojo del pueblo venezolano para que nadie diga nada. Por ahí abajo se posesionen, presidente, muy bien.
como efectivamente sucedió. El tipo de mañana dando un discurso, en la tarde llorando y en la noche posesionándose. Y es que aquí viene otra cuestión, que Chávez dijo, bueno, si a mí me llega a pasar algo, yo quiero que este sea mi sucesor, pues, Maduro. Yo quiero que ustedes lo elijan. Ya. En un sentido democrático asumíamos que si a Chávez le pasaba algo se moría, y si Maduro era candidato, bueno, los seguidores de mi partido, los beneficiados, voten por él. Hasta ahí. Pero que le hayan entregado en bandeja de plata la institucionalidad venezolana, que estén haciendo todo para que gane, según parece, no lo estoy afirmando, es otra cosa. Así como tampoco es otra cosa que Capriles y sus seguidores quieran seguir la mala costumbre latinoamericana de que asumen el poder, borran todo lo anterior, borran lo malo y borran lo bueno. Y meten todo lo suyo, meten lo malo y meten lo bueno. Tampoco así. Veremos el 14 de abril si quién triunfa, Maduro o Capriles, hasta el final del periodo 2019 y el transcurso de la Quinta República Venezolana. Y ahora esta campaña política en que Maduro no le queda de otra, tiene que aprovechar el efecto Chávez, que la gente dice, bueno, yo soy Chávez, yo trabajé con Chávez, yo fui funcionario de Chávez, yo fui leal a Chávez. Si ustedes votan por mí, no van a perder nada de lo que les dio Chávez, voy a seguir igualito a Chávez. Perfecto, pero ¿cuál es la originalidad? ¿Cuál es lo de Maduro? Porque si no va a ser un simple autómata. O sea, tenemos que ver la gestión Maduro, una creatividad. Y yo creo que está siendo más chavista que Chávez para ganarse el apoyo de las facciones militares del chavismo, porque recordemos que en Venezuela están las tropas bolivarianas que son entrenados, que fueron creados por Chávez, es una fuerza entrenada pero que no es parte de las Fuerzas Armadas. Tenemos a las Fuerzas Armadas que los que están ahora en los puestos altos son de la leva de Chávez, teniendo como cabeza visible a Diosdado Cabello, quien le fue leal en el golpe del 2002 y quien para muchos, vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea Nacional, quien para muchos era la persona idónea para este puesto. Y me sorprende que ni él, ni Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, como importante dueño del Zamora Fútbol Club, haya existido alguna pelea. Debe haber algo por debajo de algún acuerdo, o el reparto de la troncha. Habría que ver. Pero yo creo que Maduro ahora está tratando de ganarse a los que no son de su facción, ya que Maduro es la facción sindicalista, pero está también la facción militarista de Venezuela. Y no se ha dado la guerra civil, que muchos esperaban que se diera. Porque incluso si es que no se daba la posesión ni la continuidad administrativa, en Venezuela estaba en la cefalía, podía venir Estados Unidos tranquilamente, invadía, ponía a alguien ahí y no pasaba nada. O pasaba todo y se armaba el revolú y la guerra civil en una intervención armada. Ese fue el riesgo que se corrió. Y ahora tendremos que ver el manejo. Pero me parece sinceramente deleznable que se utilice la memoria de un muerto como plataforma política y principal argumento, más no dar tus méritos o tus argumentos para continuar. Porque apoyar de un muerto quiere decir de que, bueno, no hubo nada. Pero eso no quiere decir de que hay una doble moral, de que primero Chávez era el diablo y ahora vamos a decir que Chávez era bueno y no lo toca. Como todos los personajes tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Solo critico el manejo político y mediático que se ha dado a su memoria, a su fallecimiento. Porque la contradicción de que los, los socialistas están en constante oposición con la Iglesia Católica. En, y ahora se intenta utilizar símbolos católicos
para captar al pueblo venezolano que es católico, sí. Y decir que Chávez es el nuevo Cristo, que ahora se aparece con el Espíritu Santo, que su espíritu me habla y todo, sí, puede ser metafórico y todo, pero... Y que a veces suena hasta jocoso, o sea, utilizarlo mediática y políticamente, no me parece, sinceramente. No me parece, la verdad. Sí, que lo pudo haber utilizado Cristina Fernández, pero Cristina Fernández, bueno, en el caso de ella ya, ella también tuvo su experiencia, tuvo sus méritos y le ha puesto eh, su toque al gobierno argentino. Y tantos otros presidentes que han muerto y que se ha continuado su gestión. Por eso, un resumen sucinto de los hechos. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, la pueden hacer llegar con respeto, con moderación y con altura. Por favor, de una vez lo dejo expresado. Saludos a todos, mis amigos, mi familia, a las admiradoras, calidad de exportación. Y nos vemos en otra ocasión, en opiniones, calidad de exportación. Muchas gracias.